Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 16 en adelante. Mire lo que dice allí, qué interesante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su ¿qué? Su majestad. Luego dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es maravillosa, que es perfecta. Tu palabra, Señor, que una vez más llega a instruirnos, a hablarnos, a edificarnos en tu maravilloso evangelio. Habla, Dios del cielo, a cada una de nuestras vidas en este día, por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Hemos venido retando a la gente durante estas últimas semanas a que se atrevan a aceptar el reto de poner a Dios primero. Y yo sé que esta declaración puede resultar un poco ofensiva quizás para algunas personas, porque mucha gente dirá, bueno, para mí Dios es primero. Pero cuando la Biblia habla, cuando Dios habla acerca del lugar que Él sabe que Él debería tener en nuestras vidas, Él no lo pone como como un request, no lo pone como un favor para que usted por favor lo ponga, no. Él exige, Dios no pide ser el primero, Dios exige ser el primero en nuestras vidas. Y hemos venido hablando, ¿verdad?, sobre diferentes áreas en donde Dios necesita tener el primado. Dios necesita ser primero en todo. En este día vamos a hablar acerca de experimentar la palabra de Dios, experimentando la palabra de Dios primero. Voy a decir eso otra vez. Hoy vamos a hablar bajo el tema experimentando la palabra de Dios primero. Usted puede leer la Biblia y verla como un libro más, o puede leer la Biblia y que la misma sea revelada y convertirse ella en el dulce testimonio de Cristo. Todo cristiano, ¿cuántos son cristianos? Todo cristiano se supone que tenga una Biblia. Algunos quizás ya no la cargan como en el tiempo, ¿verdad?, de antes, debajo del brazo. Yo extraño ese tiempo, ¿verdad? He sido tan víctima de la tecnología que a veces como que uno extraña llevar la Biblia física con él, tenerla presente, ¿verdad?, de manera física. Pero yo creo que toda persona que dice ser cristiano, al menos debería entender que necesita tener consigo el libro, el manual, conocido como la Biblia. Ahora bien, a pesar de que todo cristiano se supone que tenga una Biblia, no todo cristiano, teniendo la Biblia, tiene un encuentro cercano con el autor del libro. Tienen el libro, pero no han experimentado un encuentro personal con el autor. Es posible tener una Biblia, la palabra de Dios revelada, y no tener una experiencia acerca de ella en tu vida. Así que hoy quiero hablarles sobre la importancia que tiene experimentar la palabra de Dios primero. Experimentar la palabra de Dios como cosa primera. Hemos estado hablando acerca estos últimos domingos, ¿no?,
del hecho de que Dios es nuestra ¿qué? Prioridad. Dios es primero. Dios no solamente desea, Él exige que usted lo ame primero, que usted lo siga primero, que usted le hable primero, que usted lo escuche primero. Tu experiencia con Dios está directamente ligada al lugar que le has dado en tu vida. Entonces, la calidad de tu experiencia con Dios tiene que ver con cuánta prioridad le estás dando a Dios en este tiempo en tu vida. La Biblia es un gran manual para la iglesia, que solamente es la mitad de la ecuación completa. Y quiero volver a leer este texto que hemos declarado y que hemos leído, segunda de Pedro, capítulo número 1. Dice allí el verso 16, escuche bien, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Importante. Sino como habiendo visto con nuestros ojos propios su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El apóstol Pedro está contando una experiencia que tuvo con Jesús en la montaña. Este evento, yo creo que todos hemos escuchado de este evento, es el famoso evento que la Biblia identifica como el monte de la transfiguración. Buena suerte traduciendo eso, Keren. El monte de la transfiguración. ¿Cuántos han oído esa expresión? A eso se refería Pedro cuando estaba hablando acerca de este evento. Usted lo puede leer y vamos a ir allí ya mismito al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 8. Es importante que entendamos lo que sucedió en esta escena. Primero que nada, Jesús había invitado a su círculo íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los había invitado a la montaña. Este evento, llamado el Monte de la Transfiguración, sucedió algo muy interesante, porque usted puede ver cómo en esta historia se aparecen dos personas adicionales. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, próximo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiero retarte, Carla, en esa Biblia, yo creo que hay una Biblia en inglés. Mira a ver si ahí puedes cambiar la versión. Dice Biblia Reina Valera, pero tengo ahí también el King James Version, si no me equivoco. Ay, gracias, mira qué lindo. Quiero leerlo en inglés porque te quiero dar un poco más de información, ¿ok? Para que vayamos a la raíz de la palabra que se utiliza ahí. Dice: luego Pedro respondió a Jesús. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3. Oh, espérame, aquí le da un sentido diferente. 3 tabernacles. 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Pedro le está diciendo: Señor, qué privilegio tan grande tenerte a ti con estos dos varones. Usted sabe que la cultura judía, hablar de Moisés y hablar de Elías no era poca cosa. Y de momento, Pedro, Jacobo estaban viendo a su maestro jangueando en el monte con nada más y nada menos que Moisés y Elías. Permítame expandir un poco sobre estas dos personas. Moisés
es la persona que la Biblia identifica como la persona que recibió la ley de Dios. Las tablas de la ley fueron dadas ¿a quién? A Moisés. Entonces, la ley es identificada con la persona de Moisés. Elías, ¿quién fue? Un profeta. De hecho, a los que les gusta la teología, uno de los profetas mayores. Entonces, miren qué interesante. Moisés la ley, Elías profeta. La ley y los profetas son usados en el Nuevo Testamento por el mismo Jesucristo para hablar del Viejo Testamento. De manera que usted puede escuchar a Jesús en algunas ocasiones cuando Jesús deseaba hablar algo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Él hacía referencia a lo que la ley y los profetas habían dicho. ¿Está conmigo? Entonces, cuando Jesús se refería al Antiguo Testamento, él decía: habéis escuchado de la ley y los profetas. Entonces se refería a ellos de esa forma. Recuerde que estos dos hombres cesaron vamos a llamarle su ministerio terrenal de manera muy particular. Número uno, Elías, la Biblia dice que no vio muerte. Dice la Biblia que Elías fue arrebatado en un ¿qué? ¿Quién sabe? En un torbellino. Un carro de fuego, ¿verdad? Que se lo llevó. Y Moisés, ¿qué pasó con Moisés? El Señor, dice la Biblia que el Señor fue el que escondió su cuerpo, fue el que enterró su cuerpo. Y claro, hay mucha teología encerrada ahí, ¿verdad? Porque es que este pueblo de Israel era tan idólatra que iban a adorar los huesos de ese hombre. Entonces, claro, esa no es la excusa o la razón, ¿verdad? Eso permanece siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que el hombre no tuvo nada que ver con el cuerpo de Moisés, y Elías particularmente no vio muerte. Estas personas son muy importantes porque la Biblia revela cómo es que Dios los habría de traer nuevamente a la tierra. Y mire qué interesante, como ellos regresan precisamente en el capítulo 17 de Mateo. De manera que Dios trae a Elías y a Moisés a una reunión con Pedro, con Jacobo y con Juan. Esta reunión fue muy importante. Escúcheme bien. ¿Quiénes estaban en la reunión? Moisés y Elías. Y por otro lado, Pedro, Jacobo y Juan. Estos apóstoles representaban al Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y allí estaba representado el viejo pacto, el Antiguo Testamento. Entonces, en otras palabras, el Antiguo Testamento reunido con el Nuevo Testamento, esa es la Biblia. Y ellos estaban reunidos alrededor de la persona de Jesucristo. Y nuestro amigo Peter, que tenía la fama de abrir la boca y meter las patas. Yo no sé si hay aquí algún Pedro, Dios del cielo. Todos yo creo que hemos sido víctimas de eso, ¿verdad? Si usted es latino, vemos dos o tres, porque yo me tengo que incluir ahí también, ¿verdad? Que nos encanta dar nuestra opinión antes de saber los hechos. Nos encanta decir lo que pensamos antes de entender bien lo que está realmente sucediendo. Nuestro amigo Pedro dijo en el verso 4, él dijo: entonces Pedro dijo al Señor: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. En otras palabras, wow, qué privilegio. Estamos nosotros aquí, los discípulos del Maestro, y de repente no solamente está el Maestro, se aparece Moisés y se aparece Elías. Y él dijo: Señor, vamos a hacer 3 tabernáculos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuál fue la intención si estaba hablando de tabernáculo? No se asuste. Dicen ramadas, que quiere decir morada, pero ya yo lo busqué en el original en que fue escrito. Habla de lo que es el concepto del tabernáculo. La intención de Pedro era que vamos a adorarlos. Permítenos construirte un lugar para que podamos adorarte, oye, a ti, a Moisés y a Elías. Pero es que, por favor, si puedes poner el próximo texto. Mientras él aún hablaba, ¿te acuerdas que te dije que él tenía la boca muy floja? Todavía estaba él hablando cuando ¿qué?
una nube de luz los cubrió. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, oh my God, este es mi Hijo amado en quien tengo... Oye, pero espérame, porque esta es la segunda vez que Jehová, que el Dios del cielo hace esa declaración. Jesucristo empezó su ministerio en el momento en que fue a bautizarse, ¿verdad? Con Juan, y se escuchó una voz del cielo que dijo ¿qué? Lo mismo. Jesús, el Señor, se escuchó la voz de Dios que dijo, como paloma, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo, ahora lo vuelve a decir, pero ahora le pone una cherry on top. Porque dice lo mismo, pero le añade algo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oye, a Él oí. Oh, esto se pone bueno. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero mire, cuando Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, ay, me encanta, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ese es el trasfondo de la historia que está hablando Pedro acerca de lo que le pasó a él y cómo fue que él fue testigo de una obra poderosa, gloriosa en el monte de la transfiguración. Mis hermanos, cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se reunieron alrededor de Jesús, Jesús se convirtió en el foco de ambos. Los cielos se abrieron y se escuchó la misma voz al principio del ministerio de Jesús, pero con el distintivo a Él oíd. En otras palabras, cuando la Biblia se reunió y Cristo era el centro de ella, Dios habló. No podemos perdernos esto. Usted sabe que todavía hay gente pretendiendo adorar lo que es la ley y los profetas del antiguo pacto, cuando todo eso era sombra, tipo y figura del que habría de venir. ¿Qué lección más poderosa para estos hombres, con lo idólatras que eran, que de momento ven al maestro, a Moisés y a Elías, no tenemos que hacerles un tabernáculo, y que de repente Dios les dé el tapaboca diciendo, no, espérame. Solo Jesús. Solo Jesús. Eso es bueno para un mensaje de gracia, pero quiero seguirme enfocando en lo que traemos. ¿Qué te dice esto? Cuando usted tiene la Biblia, sin el Cristo revelado, Dios va a permanecer en silencio. ¿No te ha pasado eso? Que lees la Biblia y sientes que no entiendes lo que lees. Que lees la Biblia y dices, pero yo no sé qué Dios me está queriendo decir. Y estamos pasando por un problema terrible y dices, Señor, voy a abrir la Biblia, por favor, háblame. Y empiezan a pasar la silla al azar, ponen el dedo. Y fue consumido por una terrible... Esa no era, Señor. Esa no era. Y vino el ejército contra él y le destruyó. No, Señor, sigue. Tercera es la vencida. Y fue se ahorcó. Pero ¿no te ha pasado eso? Que de momento como que sientes que lees la palabra, pero no hay nada allí para ti. La Biblia sin Cristo es el silencio. El cielo permanece en silencio. Cuando usted tiene a Cristo, sin la Biblia también es silencio del cielo. ¿Me explico? Usted puede tener el libro y no tener a Cristo. Pregúntale a un ateo que se dedica a estudiar la Biblia y a tratar de entender nuestro sistema de creencia desde una plataforma natural. No entienden, no se explican cómo es posible que nosotros creamos lo que creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el elemento de la fe necesita estar presente a la hora de hacer sentido del contenido que hay revelado en la palabra. El detalle está que hay mucha gente hoy en día que sí tienen a Cristo revelado, pero han dejado la Biblia
a un lado. Esas son la gente que se conforma con el gozo nada más. Esas son la gente que se conforma solamente con, mire, el fueguito. Que se conforma solamente con sentir a Dios y no llevarlo a nada más allá de solamente sentirlo. Hay gente que dice, mientras yo siga sintiendo a Dios, todo va a estar bien. Eso es un peligro, porque no todo el tiempo sientes a Dios. ¿Y qué vas a hacer el día que ya dejes de sentirlo? Porque es que la realidad del caso es que no lo sentimos todo el tiempo. O tú te sientes amado por Dios todo el tiempo. No. Hay veces que nos sentimos solos. ¿Alguien dice amén? Hay veces que nos sentimos confundidos. Hay veces que preguntamos, Señor, ¿en dónde estás tú en medio de esta historia? O como aprendí a decir aquí, ¿dónde estás tú en medio de todo esto? Para que usted pueda escuchar lo que el cielo está cocinando para tu vida, usted necesita la receta perfecta. Y es la palabra escrita con la palabra revelada. Eso lo estudiamos hace un tiempo cuando vimos la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Y ella decidió llegar hasta donde estaba el maestro, pero no solamente llegó hasta donde él. Ella dijo, si tocare el borde de su manto. Si tan solo tocare su manto. Ella pretendía aferrarse del borde del manto de Cristo. Y aquí estudiamos la razón de por qué. Porque en el libro de Levítico enseña cómo es que el Señor le dijo al pueblo que se pusieran unas franjas en el borde de sus vestidos que tenían que ver con la ley de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Se aferró de la palabra escrita a la palabra revelada. Se aferró del manto correcto. Eso está poderoso. No te aferres de mi manto porque te voy a defraudar. Es el problema de muchos cristianos que se aferran del manto incorrecto y cuando son defraudados dicen que Dios es el que tiene la culpa. No, es que te aferraste de la persona equivocada. El único que está garantizado que no te va a defraudar es Cristo. Entonces, para que usted pueda entender lo que Dios te quiere hablar en su palabra, necesitas la palabra escrita combinada con la palabra revelada. Hay una revelación que es a nivel general. Hay una revelación que no tiene mucho que ver con revelación espiritual. Hay una revelación en lo general. Salmo 19, el salmista David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo, lo único que el hombre necesita para entender que hay un Dios es mirar el cielo, es mirar el firmamento, es mirar la creación de Dios. Por eso es que usted tiene todo el permiso de parte del Señor y de su pastor también para decirle a un ateo, eres necio. Porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque solamente con mirar las estrellas del cielo, el firmamento, estás viendo que realmente esto no fue obra de ningún hombre, esto no fue casualidad, esto no fue producto de una grande explosión a la que le llaman el Big Bang. Esto tiene que haber sido obra de un arquitecto perfecto y a eso se le llama o se le conoce como revelación a nivel general. Ahora, hay una revelación a nivel específico, que es cuando Dios decide, cuando Dios escoge un momento en el tiempo para revelarte algo acerca de Él a nivel personal y que es congruente con su palabra. Porque hay experiencias que tú tienes que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Por eso es que es muy peligroso predicar experiencias que no están conectadas al diseño de Dios dentro de la palabra. Porque puedes hallarte predicando disparates. Y puedes hallarte enseñando cosas que no son. Enseñando a un Dios que la Biblia nunca intencionó que fuera enseñado porque no es Dios. Y puedo darte muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero
A eso no vinimos. A un evento como este, cuando Dios te revela algo de su gloria de manera personal, es a lo que el apóstol Pedro se está refiriendo cuando él habla en esta ocasión. Él está diciendo, fuimos testigos de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Vimos algo poderoso. El problema con nosotros muchas veces es que queremos ver algo poderoso todo el tiempo para mantenernos sirviéndole a Dios. Hemos hecho de la religión, ¿verdad?, que nos deslumbre Dios. Queremos estar todo el tiempo asombrados con lo que Dios está haciendo. Y dos o tres ignorantes por ahí, como saben que la gente lo que quiere es estar asombrada todo el tiempo, pues se han inventado toda clase de disparate para mantener vislumbradas a la gente. Ahora hay iglesias que botan oro por las paredes, hay iglesias donde llueven diamantes, hay iglesias, toda clase de tontera, porque realmente no es nada que tenga que ver con lo que la Biblia revela, en donde ellos pareciera ser que eso es como una droga. Necesito que Dios me mantenga vislumbrado, necesito que Dios me mantenga asombrado para yo entonces decir, wow, Dios es real. Pero Dios no se vale de trucos de carta ni de impresionarte las emociones para hacerte saber que Dios es Dios. Basta solamente con Él haberse revelado a tu vida en la persona de Cristo, haberte dado una nueva criatura, una nueva vida, para que tú puedas entender, yo no soy el mismo que yo era antes. Dios es real en mi vida. Pero el detalle es que queremos ese tipo de experiencia todo el tiempo. Pareciera ser que si Dios no nos vislumbra con una experiencia parecida a la del monte de la transfiguración, no vamos a quedar satisfechos. En otras palabras, queremos nuestra propia montaña. ¿Habrá alguien aquí que ha querido ver los milagros de Dios, los milagros bíblicos en su vida? No, por favor, no peque de mentiroso, ¿verdad? Todos aquí en algún momento, oye, hermano, qué increíble sería un día que no tengamos dinero para comer y que salgamos al patio y esté lloviendo pan. ¿Sabes el problema? Que en el tiempo en que estamos viviendo, te llueve pan y estás preguntando, ¿esto es gluten free? Ay, alaba lo que sea. No me cuquen, por favor. Porque es que, ¿verdad? Este pan, ¿cuál es la fecha de expiración? Porque yo no sé si cayó desde ayer. Y con la contaminación de la atmósfera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva este pan bajando por ahí para abajo? Porque tiene que tener un montón de bacterias. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí? Mire, yo vengo de una cultura en donde la gente seguía a muchos predicadores por los milagros que se decía que ocurrían en sus campañas. El Señor está platificando muelas. Hay que correr para allá. El Señor está levantando a los enfermos, está levantando al paralítico. Hay que correr hacia allá. Yo recuerdo, yo estaba metido en esa cultura en donde se busca que Dios te mantenga vislumbrado todo el tiempo. Y el problema está en que en el primer servicio, donde únicamente hubo palabra de Dios, ay, el culto estuvo así. Nadie sanó, nadie jamaqueó el cuello, nadie salió corriendo. Ese culto estuvo medio triste. Pedro sabía acerca de esto. El apóstol Pedro tenía conocimiento acerca de este problema y por eso es que él escribe esta carta a estas personas. De esta forma, Pedro se dispone a decirnos a nosotros, la iglesia del Señor, basado en su experiencia, que usted y yo podemos tener la nuestra propia. Ahora sí estamos listos para leer el verso 19. Búscame por ahí el verso 19 y pónmelo en la compu, por favor, porque luego de todo este trasfondo, luego de todo esto que ha sucedido, ahora podemos entender. Esto no la de Mateo, la segunda de Pedro.
Discúlpame, fui yo el culpable, yo lo acepto. El verso 19, capítulo 2, verso 19. Él dice, tenemos también, ven, él empezó hablando de una experiencia que ellos tuvieron en el monte de la transfiguración. Empezó hablando de una experiencia poderosa que tuvieron en el monte, pero ahora dice, aparte de eso, diga conmigo, aparte de eso, tenemos también la palabra profética más segura. Oye esto, en otras palabras, lo que Pedro se dispone a enseñarte, él dice, esto es más seguro que ver pan caer del cielo. Esto es mucho más seguro que sea vislumbrado con lo que sea. Oye bien, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, oye, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En ese solo texto, ahí nada más, está escondido el Evangelio de Jesucristo. Porque primero que nada, Él le está hablando a gente cristiana. Él está hablando, ¿cuántos aquí creen en Dios? Entonces, esto tiene que ver contigo. Y Él dice, oye, tú tienes una palabra profética que es muy segura. Se llama la Biblia. Ve, la intención mía en esta mañana es que usted salga de aquí tan y tan enamorado de la palabra, que se convierta en tu manual para que consultes lo que sea que está pasando con tu vida. La Biblia tiene una respuesta para ti. El hombre te puede dar su opinión basada en sus experiencias malas. La divorciada le dice a la casada, divórciate, olvídate de ese hombre. Mira, yo me divorcié y mira qué bien me va. Y están con el pelo todo alborotado, sin saber qué hacer y decepcionada. Pero te están diciendo, mira lo bonito que me va. Yo hice la decisión correcta. El alcohólico te puede decir, yo tengo una respuesta para que te olvides del problema. Y tiene 40% de alcohol por volumen. Te vas a olvidar de este problema. Tú verás, te lo garantizo. La opinión del hombre siempre va a estar basado en sus propias inseguridades. Pedro te está diciendo, tú tienes una palabra profética que es segura, que es contundente y que es una espada de doble filo. Y se llama la palabra. ¿Por qué no consultas en ella primero que nada? ¿Sabes por qué? Porque el ruido de nuestra situación es lo que escuchamos primero. El ruido de nuestra mala experiencia es a quien primero oímos. Esto es un problema. Porque como cristianos, entonces estamos enseñando a nuestra propia mente a escuchar la situación antes que a la revelación. Y ahí hay una diferencia muy terrible. Porque cuando hablamos de situación y revelación, la situación te puede estar diciendo, no tienes cómo pagar la renta o la casa a fin de mes. Pero la revelación te está diciendo, yo soy tu Jehová Jireh. A pesar de que no ves la manera, a pesar de que no tienes los recursos, yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo estoy consciente de lo que es tu necesidad y yo puedo ayudarte en el día de la escasez. La situación te puede gritar que tu cuerpo está enfermo. La situación te puede, el doctor te puede dar información acerca de tu situación en tu cuerpo. No puedes hacer nada con eso, pero la revelación te puede decir, yo soy tu Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Sí, vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que queremos escuchar primero como cosa primaria en nuestra vida? ¿Nuestra situación o la palabra profética más segura? Pero mira el problema. Tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí está él dándole un pat on the back, dándole una felicitación porque dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Alguien alguna vez aquí ha estado en un lugar oscuro? En donde hay una sola luz. Este mensaje está bueno para nuestros hermanos de Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que todos ellos saben de qué estamos hablando. Santo Dios del cielo. Pero cuando tú estás en un lugar oscuro y de repente se enciende una antorcha
usualmente el que está en oscuridad tiende por naturaleza a mirar primero a qué, la antorcha. Y luego va a mirar lo que la antorcha está alumbrando. Y lo que la antorcha está alumbrando es todo lo que tiene que ver con oscuridad, todo lo que es negativo en tu vida. ¿Ves? Cuando hablamos de que Jesucristo es la luz del mundo, pensamos que esa luz va a cambiar todas las cosas en nuestra vida. La luz solo te cambia a ti. Pero la luz no cambia las situaciones. Si tú cierras los ojos en esta hora y yo apago aquí todas las luces y hay 0% de luz, y de momento te pido, por favor, paséate por en medio de este salón y todos hacemos silencio, es posible que lo próximo que escuchemos sea... Y de repente te alumbra la luz y tú piensas que porque la luz te está alumbrando, la silla se va a mover. La luz no cambia nada en el cuarto. La luz simplemente te da la visión para que maniobres alrededor de los obstáculos en tu vida. Eso es lo que hace Cristo. Cristo viene a alumbrar tu casa de tal forma que puedas maniobrar alrededor de tu incredulidad, que puedas maniobrar alrededor de los problemas, que sin esa luz estarías chocando y tropezando con ellos todo el tiempo. Tienes una antorcha, pero pretendes seguir mirando la oscuridad de tu inseguridad, de tu situación, de tu óptica en medio de la oscuridad. Y Pedro está diciendo, tú tienes una gran antorcha y esta antorcha es segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que brilla y que alumbra en un lugar oscuro y luego te da un día de esperanza hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ese es Cristo, salga en vuestros corazones. Ahí hay una buena noticia. Es que tu problema no va a ser eterno. Que va a llegar el momento en que si te enfocas en la palabra, la fecha de expiración de tu problema la vas a experimentar. Pero mientras más sigues mirando el problema, mientras más sigues mirando tu decepción, mientras más sigues mirando tu experiencia negativa, pareciera ser que el tiempo se hace más largo porque estás enfocado en las cosas que no son. El reto del apóstol Pedro para Casa de Gracia en esta mañana: tienes una antorcha segura en la palabra. Mira primero la palabra. Generalmente la palabra es el último lugar a donde venimos. Cuando ya lo hemos tratado todo y nada nos ha resultado, entonces pretendemos buscar el consejo de Dios, a ver qué Dios dice, porque ya te has cansado de buscar en otros lugares, ya te has cansado de tratar otras cosas. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente: has dado tanta vuelta, has seguido tropezándote, sigues siendo víctima de tu mal genio, sigues siendo víctima de tu personalidad, cuando lo primero que puedes hacer es enfocarte en esta palabra maravillosa que tiene el poder de hacer que salga la verdadera luz de vuestros corazones, que es Jesucristo, el lucero de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Yo terminé. ¿Dónde está Juan? Vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Seguiremos escuchando, oye, la opinión de la gente, o vendremos primero a la palabra para que sea la palabra la que nos hable. La Biblia dice: la palabra de Dios es viva, oye, y es eficaz. ¿Eficaz para qué? Eficaz para sacarte del lugar en donde estás. Eficaz para levantarte y arrancarte de la situación de la que eres víctima en este día. Solo su palabra.